Muy buenos días a todos. Bueno, ¿cómo van con la generosidad? Ya esta semana, mejor dicho, eso aplicando todo, ¿sí o no? Bueno, segunda prédica de esta miniserie que hemos llamado Eulogía, el arte de hacer el bien. Y dijimos que está constituido por dos conceptos. Esta palabra es griega, eulogía, está constituida por dos conceptos, eu y logía. ¿Listo? Eu, que significa bueno, ¿sí? Como cuando usamos en el español la palabra eutanasia, podemos estar en diferencia con el tema filosófico y demás que hay detrás, pero bueno, y thanatos, muerte, buena muerte. Entonces eu es el vocablo que usamos para algo bueno, y logía, que está enmarcada pues con la palabra logos, que para nosotros logos significa palabra, pero para los griegos y también para los hebreos incluso, la palabra no solamente tenía que ver con lo que decías, sino con lo que hacías. Por eso en muchas ocasiones logos se traduce como actos, acciones, hechos. Eulogía es hacer el bien. ¿Y cómo traducimos esa palabra en el español? Generosidad. Generosidad. No tiene que ver solamente con el bolsillo. La semana pasada hablamos enfocados especialmente en ese elemento, pero hoy quiero enfocarme principalmente en el corazón. Pablo decía, cada uno dé lo que propuso, ¿dónde? En su corazón, pero no es fácil dar. Pablo dice, el que dé con alegría. Seamos honestos, uno no llega, ay Señor, que ya lleguen las ofrendas. No es tan fácil, ¿no? O sea, como que uno dice, uy no, pero calculando no es tan fácil dar. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué le pasa a mi corazón que no le es fácil ser generoso? ¿Qué le está pasando a mi corazón? Recordando una frase de la doctora Caroline Leaf, ella dijo, solo se puede sanar aquello de lo que somos conscientes. Por eso es tan importante hablar de la generosidad. No puede quedar como debajo del tapete, sino que tenemos que hablar de ella, porque todos estamos enfermos, todos somos pecadores, y la generosidad de nosotros también está enferma. Me incluyo obviamente. ¿Cómo podemos sanar eso? Siendo conscientes de la necesidad. Y esta es una verdad para mí fundamental. Siempre que Dios te muestra algo, no es para avergonzarte, es para sanarte. Otra vez, siempre que Dios te muestra algo, no es para avergonzarte, es para sanarte. Dios no tiene la idea como decir, uy, si ves que usted sí es mucho tacaño, mucha porquería. No, Dios no es así. Si Dios te dice, oiga, miremos esta parte del corazón, es para sanarte. Esta prédica de hoy se llama que fluya, no que se estanque. Siempre que hablo de la generosidad, la mejor imagen que yo tengo para hablar al respecto es del tubo. Gracias al ingeniero por este trabajo de ingeniería. Gracias, Nes. El tubo es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da la idea de que nosotros recibimos algo. ¿Cuál es el propósito del tubo? Que el agua fluya a través de él. ¿Sí? Entonces, supongamos que Dios nos da de su generosidad, de su gracia, de su amor inagotable, ¿sí? Y nosotros somos como este tubo. Y la idea es que la generosidad de Dios, su bondad, fluya a través de nosotros. Pero, este es un pero muy importante, luchamos con la tacañería. Y en esta imagen del tubo hay dos formas de tacañería. A ver, ¿dónde nos metemos? ¿Qué pasaría si yo tapo el tubo por debajo? Es decir, el agua viene fluyendo desde arriba, pero tapo, se estanca en mí. ¿Saben cómo se llama eso en la vida real? Codicia. Codicia. La codicia es quiero todo para mí y solo para mí, lo que yo quiera cuando yo quiera. El codicioso es una persona que se trata de sí mismo, incluso su relación con Dios. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque a veces la generosidad la leemos de una forma codiciosa. Es decir, que Dios me dé, ¿sí? Que Dios me esté dando, pero para mí, para yo mejorar mis condiciones de vida. Por eso cuando hablamos del evangelio de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad no se basa en la generosidad, se basa en la codicia. Que Dios me dé, pero para mi bienestar, para yo tener carro, casa, beca y aún más, y que me multiplique a mí.
Muchos tenemos esa relación con Dios, que no está basada en que fluye la generosidad a través de nosotros, sino que se estanca en nosotros. Piensa, por ejemplo, cuando hay cosas en la vida que no salen como tú esperabas. Normalmente la primera reacción que tenemos es empezarle a reclamar a Dios por los actos de bondad que nosotros hicimos. Señor, pero ¿por qué me salió mal esto si yo oré? Si yo fui a la iglesia, si yo di ofrenda. ¿Qué estás diciendo? Todos esos actos de bondad no los hice porque son buenos, los hice porque son un trueque contigo. Es decir, yo hago esto para que tú me des lo que quiero. Esa es una relación codiciosa con Dios, porque no está permitiendo que la generosidad que viene de Dios fluya a través de nosotros, sino que se estanca en nosotros. Pero en este tubo hay otra forma como el agua no fluye. Codicia si la tapo aquí abajo, porque se estanca en mí. Pero ¿qué pasaría si la tapo aquí arriba? Esa es otra forma de tacañería. Y ¿saben cómo? Pues para que fuera con la C, yo la llamé carencia. Es decir, hay gente que es patológicamente incapaz de recibir la generosidad. Las mamitas colombianas, especialmente, tenemos la idea de que la maternidad es igual a solo sacrificio. Entonces, compraron un pollo para la casa, come todo el mundo y ¿qué le dejan a la mamá? No, el alita. Todos comemos el arroz y las mamás, no, yo me como el pegadito, hasta que descubrimos que la pega era rica. ¿Sí o no? Esa idea como de no soy no, mijitos, no se preocupen por mí. Esa idea de incapaz de recibir la bondad. ¿Y sabe qué pasa con eso? Que paradójicamente son personas que muy fácilmente se hacen las víctimas por todo. No, pero es que mis hijos no piensan en mí. No, es que nadie me quiere, todos me odian. Porque es incapaz de recibir la bondad. Incluso pasa con Dios. Yo no dudo que haya personas aquí que amen a Dios con su corazón, pero hay gente que le cuesta dejarse amar por Dios. Muy bueno para yo hacer cosas por Dios, muy bueno para yo. ¿Se dan cuenta que mucho de nuestra predicación en ocasiones tiene que ver con amenazar a la gente de que Dios les va a quitar su amor? Si no haces eso, si no haces aquello, Dios te va a quitar su amor. Es decir, somos incapaces de recibir el amor de Dios por Dios. Son personas que cuando paran se sienten mal consigo mismas. Son incapaces de descansar. Incapaces de descansar, tienen un cansancio metido en el corazón. ¿Por qué? Porque no son capaces de detenerse y recibir la bondad de Dios. Esa es una forma de tacañería con tu corazón. La incapacidad de dejar que la bondad de Dios fluya, ¿cómo se llama? Codicia. Pero la incapacidad de recibir la generosidad de Dios, carencia. Y todos luchamos, y seguramente cada uno de nosotros podrá tener en varias partes de su vida, incluso ambas cosas, ¿sí? La pregunta que quiero responder hoy es: ¿cómo podemos romper la tacañería en nuestro corazón? Esa es la pregunta. Porque a mí me cuesta a veces ser generoso, mucho. A veces por codicia, porque quiero todo para mí, mi tiempo, mis recursos, mi fuerza. Pero a veces me cuesta recibir la generosidad de otros. Me cuesta, ¿sí? ¿Cómo podemos romper un ciclo de tacañería? Hay una historia que está en Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4. Es una historia muy cortica, pero que me llama mucho la atención de los evangelios. Vean lo que dice Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4. Seguramente han leído la historia. Jesús se detuvo a observarlo y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. Otros evangelios dicen que echaban grandes cantidades en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre
que echaba 2 moneditas de poco valor. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. 3 cositas muy puntuales que quiero hablar con ustedes sobre el tema de la tacañería. Primero, la economía. ¿Se dan cuenta de algo? Hay gente que puede ser tacaña dando. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Por qué? Porque esos ricos daban ¿de qué? De lo que sobraba. Uno a veces piensa que la generosidad en sí mismo es dar. No siempre, porque tú puedes dar las sobras. Estamos pensando en términos de dinero, pero pensemos en términos de tiempo. ¿Con cuántas personas yo hablo y les digo, oye, quisiera servir en la iglesia? Si tengo tiempo, sirvo. ¿Qué quiere decir? Que mi agenda la organizo de tal manera, es tan importante mi agenda, y si sobra algo, ¿me explico con lo que estoy diciendo? Piensen en las relaciones familiares. ¿Cuántas veces el tiempo para la familia es un tiempo que es lo que sobra? Estamos hablando de esas ideas que para mí realmente están mal. Suena lindo en la teoría, pero en la práctica está muy mal. Que le dicen, no pase con sus hijos, no importa tanto la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo. ¿Eso se puede? O sea, yo le digo a mi esposa, amor, vamos a tener 5 minutos de calidad, hágale. ¿Cómo se mide eso? El tiempo es un recurso que no vuelve. Por eso tiempo no se expresa solamente en calidad, también se expresa en cantidad. Es decir, que yo estoy dedicando este espacio para esta persona. No se trata a esa calidad de tiempo. Pues claro, obviamente ponga la atención. ¿De qué sirve? Estoy con mi familia 2 horas todos viendo el celular. Obviamente no. Pero la calidad en términos del tiempo también se traduce en la cantidad del tiempo que le das. Nosotros nos deslumbramos con la cantidad. Jesús se detiene a ver un corazón. Nosotros decimos, uy, estas personas dieron, grandes cantidades. Pero Jesús vio a una mujer que dio todo lo que tenía, que para los demás, yo me imagino cuando estaban contando las ofrendas, supongo que las contarían o algo así, pasaron desapercibidas. Esas 2 moneditas, ¿qué son? ¿Sí me explico? ¿Qué son esas 2 moneditas? Para todo el mundo pasó desapercibido, pero Jesús sabía lo que nadie más sabía, que estas 2 monedas eran la expresión de que esta mujer estaba dando todo lo que tenía. No era una gran cantidad. Nosotros nos deslumbramos por eso. Incluso nuestra forma de entender la generosidad es así. ¿Yo qué voy a dar si no tengo por dar mucho? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta que nosotros seguimos deslumbrados por la cantidad? No se trata de eso. Se trata de dar con el corazón. Lo poco o lo mucho que tengo lo doy de corazón, porque la economía de Dios no funciona de la misma manera que funciona mi economía. ¿Se acuerdan? Cuando Dios estaba escogiendo el segundo rey, el primer rey fue el Saúl, el segundo rey, ¿se acuerda que va a la casa de Isaí? Y empiezan, listo, voy a escoger al rey. ¿A quién le presenta uno? Por favor, o sea, ese es el trabajo más importante. Si usted tuviera 9 hijos, felicitaciones por eso. Si usted tuviera 9 hijos y viene alguien a decir, necesito el próximo presidente de la república. Ay, papá, uno sabe cómo son sus hijos. No, este es medio artístico. No necesita todo un estadista, ¿sí o no? Entonces le presenta a los mejores. Uno, el más grande, el más fuerte, el corpulento, el que es musculoso, el que puede ser un líder militar. ¿Y Dios qué le dice a Samuel? Next. Hasta que al final ya pasaron todos y Samuel dice, oiga, ¿usted no tiene más hijos? Eso es muy chistoso. Isaí dice, sí, ¿qué le pasa a uno para olvidarse que tiene un hijo? Sí, o sea, como, ay, ¿verdad? Oiga, sí, hay un chiquito, sí. Está cuidando ovejas, pero pues, no, pues tráiganlo por si acaso. ¿Y qué dice? Cuando lo vio, Dios le dice a Samuel, no te fijes en lo que se fija el hombre,
porque Dios mira el corazón. Usted mira la chequera, Dios mira el corazón. Y eso va relacionado con el segundo concepto, es el concepto de costo. Hay una diferencia entre cantidad y costo. Lo puse de esta manera: lo que determina el valor de lo que damos no es la cantidad, es el costo. No sé qué significa, no mentiras, significa que alguna vez, no sé sus economías cómo son, pero mi economía es que cuando hay un espacio especial, un tiempo especial, uno tiene que ahorrar para ese tiempo especial. Hay ciertos restaurantes que son los restaurantes, ¿sí o no? Sí, que si piden una entrada de más se descuadró 2 meses, ¿sí? Y uno tiene que ahorrar para ese momento, uno tiene que prever ese momento especial. Viene una celebración de aniversario. Nosotros no calculamos eso. Nosotros nos casamos en junio, con mi esposa 18 de junio. Yo cumplo el 26, ella cumple el 28. Junio es una catástrofe económica para nosotros, ¿sí? Entonces, listo, viene el aniversario. Yo ahorro desde enero, listo. Porque uno dice, más o menos quiero este restaurante, ¿sí? Y entonces uno ve la carta, y uno dice, uy, bueno, máximo, o sea, langostinos tampoco se pongan, ¿sí? Tomates secos con algo, ¿sí? Listo, aquí. Plato fuerte, tal cosa, y compartimos una sangría o alguna cosa así. Da tanto y le damos 5% de propina. Fin de la historia. Uno calcula y uno empieza a ahorrar. Y ustedes saben que ahorrar, ¿qué significa? Ahorrar significa sacrificar cosas que podrías tener para el momento pensando en el futuro. Uno empieza a ahorrar. Y me ha pasado en más de una ocasión que llegamos a ese restaurante, que no pidamos eso, y uno degusta eso, ¿sí o no? ¡Qué delicia! ¡Qué agua tan espectacular! Nunca me había tomado un agua igual, ¿sí o no? ¡Qué delicia! Cada bocado, no sé si les ha pasado, ¿sí? Porque el estómago está vinculado al bolsillo, entonces como que uno quiere cada pedacito, ¿no? Degustarlo al máximo. Una vez me pasó, y como digo, varias veces me ha pasado, que he ido a restaurantes donde nosotros vamos en ocasiones especiales, pero en mesas cercanas llega el mesero y saluda con una extraña familiaridad al comensal. Buenas, doña, ¿qué quieren para hoy? ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona con frecuencia, ese es su corrientazo. Lo que para mí tomó meses pensando, planeando, ahorrar, para otro ser humano es el corriente. Y yo me he dado cuenta, sí, perdón, aquí confesión para YouTube y el mundo, que uno termina de comer y estos de al lado a veces dejan la mitad del plato. Y uno como, oiga, pero ven, ¿se puede? ¿Qué? Porque hay una diferencia entre cantidad y costo. Tú valoras más lo que te cuesta. Siempre. La cuenta puede ser la misma en cantidad, pero ¿a quién le costó más? ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Por eso, cuando decimos, no, es que yo puedo dar 100,000, ¿qué son 100,000 pesos? Puede ser que esos 100,000 pesos para el que gana 1,000,000 sea media vida, mientras que 1,000,000 para el que gana 20 es nada. Porque no se trata de cantidad, se trata de costo. Tu tiempo, yo sé, es que el tiempo no va a volver. El tiempo que decides dedicar a esa persona, el tiempo que decides dedicar a esos hijos, el tiempo que decides dedicar a ese servicio, no lo vas a volver a obtener. Te puede costar mares. Puedes estar dejando de producir dinero en ese momento. Pero es que lo que ve Dios no es la cantidad, es el costo. 2 monedas pueden ser la vida de una persona. Y en ese sentido termino con la última cosita por decir.
Y es que para romper con la tacañería tenemos que repensar la economía, repensar el costo y repensar el auditorio. El auditorio. La imagen que nos presenta el Evangelio es muy diciente porque está el templo y normalmente en el templo había muchas personas. El templo era gigantesco, el templo de Herodes era muy grande y había unas entradas principales donde incluso cabían los caballos y todas esas cosas y se dejaban en los patios. Entonces uno se puede imaginar a los caballos los Rolls Royce de la época. Entonces llegan los grandes caballos, grandes personas, grandes personalidades. Uy, llegó el sacerdote tal, uy, llegó el levita tal, y véanlo. Y entonces toda esa parafernalia, cuando llega una personalidad, ¿no? Va a dar en el templo. Y saca los billetes, los dólares, $2, qué plata, ¿sí o no? ¡Pra! Todo el mundo, ¡wow! Esa persona dio increíblemente, se comprometió para seguir adelante con la obra de Dios. Y mientras tanto había muchos lugares para echar las ofrendas y pasaban los don nadie. Es que se dan cuenta que ni siquiera sabemos el nombre de la mujer. Los don nadie. ¿Quién soy yo en medio de un grupo tan grande de personas? ¡Tin! 2 moneditas. ¿Quién se dio cuenta? Uno podría decir, nadie se dio cuenta, pero se dio cuenta la única persona que realmente importaba que se diera cuenta: Jesús. Hay una necesidad de una adoración silenciosa dentro de nosotros. Que esto no es porque la gente diga, esto no es por lo que la gente vea, esto no es para ganarme más seguidores en las redes sociales, esto es entre Dios y yo. Nuestro sentido de adoración determina nuestro ejercicio de la generosidad. ¿Saben dónde está realmente nuestro problema del corazón? Cuando tratamos de la generosidad, no está en la billetera. Nunca ha estado en la billetera. No ha estado en las cuentas. No ha estado en quién está a cargo en la presidencia en X o Y momento. Nunca ha sido ese nuestro problema. ¿Sabe dónde está el verdadero problema de nuestro corazón con la generosidad? En una adoración incorrecta. Cuando adoramos otras cosas que no son Dios, nos va a costar más ser generosos. ¿Por qué? Porque cuando tú adoras algo, te pareces más a ese algo. Entonces, si adoras al Dios dinero, ¿cómo es el Dios dinero? Codicioso, no le importan los valores. ¿Sí o no? Decía el Nuevo Testamento, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Sí? Cuando uno adora el dinero, ¿cómo es el dinero? No le importan los escrúpulos. ¿Sí o no? También porque cuando adoras algo quieres más de ese algo. Entonces, ¿qué quieres? Dinero. Pase lo que pase, no importa, lo que necesitamos es más dinero. Y el Dios dinero no le importa la familia, no le importan los principios, no le importa la integridad. Y entonces cuando adoras algo te pareces más a ese algo. ¿Cómo es el Dios éxito? El Dios éxito normalmente está en una pirámide. Y en la pirámide van quedando menos personas hasta que llegas a la cumbre. Llegas a lo supremo. Y utilizamos lenguaje sacrificial. Decimos, yo sacrifiqué mi familia por ser exitoso. ¿Se dan cuenta el lenguaje de adoración que estamos utilizando ahí? Y entonces te terminas pareciendo a aquello que adoras. Pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús? Es generoso. Él da sin esperar nada a cambio. Cuando la gente me dice, Miguel, una vez alguien que dice, Miguel, es que yo decidí no servir en la iglesia. Oye, ¿y por qué? Es que la gente no agradece. Entonces estabas usando tu servicio como una transacción para tu ego. Es decir, estabas usando el servicio como un mecanismo para alimentar tu falta de aceptación de las personas. Cuando tú adoras algo,
te pareces más a ese algo. Mientras más adores a Jesús, más te vas a parecer a Él. Él da sin esperar nada a cambio. ¿Cómo puedo perdonar? Un acto de generosidad. ¿Cómo puedo perdonar? Pues adore más a Jesús. Acérquese más a Jesús. ¿Por qué? Porque la adoración correcta va a permitir que podamos ejercer la generosidad. La generosidad se trata de cada día parecernos más a Jesús. La generosidad es el lenguaje de los redimidos. Es el lenguaje de las personas que han degustado de la gracia de Dios y la dan a otros. Porque la idea es que la generosidad fluya, no que se estanque en ti. Y eso tiene que ver con dinero, tiene que ver con tiempo, tiene que ver con recursos, pero tiene que ver principalmente con la vida. Perder para que otros puedan ganar. La prédica pasada les hablé de Encanto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Termino con otra película de niños. ¿Se vieron Up? Listo, oremos. El señor Fredricksen tenía el firme propósito de largarse lejos del mundo en una casa tirada por globos. Estaba cansado de la gente después de haber perdido al amor de su vida. Él quería cumplir el sueño de, no me acuerdo la esposa, él quería cumplir el sueño de ella, que era tener una casa en las cataratas, creo que era de Iguazú o por allá. Entonces para eso ideó algo, un ejercicio de ingeniería de la máxima expresión, ¿sí? Tirado por globos de helio una casa, el tipo la desarraigó de la mitad de la ciudad para llevarla hasta el otro lado del planeta, porque era el sueño de su amada y él quería morir, sus últimos días de vida quería estar allá. Cuando iba flotando por el aire en esa travesía mágica, alguien toca la puerta. ¿Quién toca la puerta cuando estamos flotando a no sé cuántos pies de altura? ¿Sí? Y él abre la puerta y se encuentra con este precioso niño llamado Russell, quien era un Boy Scout, y él quería ganar la insignia de haber ayudado a alguien. El señor Fredricksen tuvo varios intentos de homicidio dentro de su mente, ¿sí? Él quería mandar a Russell, botarlo por allá y todo, salir de él de alguna forma. ¿Por qué? Porque estaba interrumpiendo sus proyectos, estaba interrumpiendo sus planes. Su plan era él con su casa, fin de la historia, y viene y se le atraviesa un niñito de la nada para esto. Cuando llegan hasta el otro lado, se encuentran con una persona sumamente malvada, ¿sí? Sumamente terrible, y ellos tienen que correr de un lado para otro, huir, tratar de salvar al perrito que se distrae por las ardillas, y logran salvarlo. Llegan al final de la historia y el señor Fredricksen está en la premiación de Russell. Russell no tenía un papá y el señor Fredricksen se hubiera podido quedar haciendo su proyecto, pero la persona que le entrega la insignia por haber hecho el bien es él. Sus proyectos murieron por amor a un niño que interrumpió su agenda. Sus sueños acabaron por bendecir a alguien que vino para ayudarlo, pero él terminó ayudándolo más de lo que pudiera imaginar. Yo oro por una iglesia que sea capaz de interrumpir su agenda por otros. Que esto no sea solo yo, mi tiempo, mis cosas, sino que podamos romper la tacañería de nuestro corazón y que la generosidad con la que Dios nos ha tratado, nosotros podamos tratar a otros, podamos bendecir la vida de otros, podamos dejar huella, no cicatrices en la vida de los demás. Que la generosidad fluya, no que se estanque en ti. Oramos para finalizar. Señor, te quiero dar gracias por este momento.
Gracias por este par de enseñanzas en las que nos invitas a reflexionar sobre la generosidad. Primero que nada, yo tengo que reconocer de todo corazón que yo lucho con la generosidad. Yo lucho con esto de la eulogía. Me cuesta hacer el bien sin esperar nada a cambio. Yo todavía tengo una mentalidad transaccional de la bondad, que hago este bien para que tú me des este bien. Señor, yo quiero llegar a ese punto, y queremos como iglesia llegar a ese punto donde hagamos el bien porque es bueno, no por el resultado. Que hagamos lo correcto, que seamos hacedores del bien, que seamos generosos con otros, aún con nosotros mismos, de tener la capacidad de agradecer cuando otros son generosos con nosotros. Señor, que podamos romper la tacañería que hay en nuestro corazón, que podamos ver la economía como tú la ves, que podamos comprender que la bondad y la generosidad cuesta, pero que sobre todo te tengamos a ti como nuestro auditorio, Señor. Dentro de todas las personas que estaban ahí, tuviste a esta mujer que dio aparentemente poco, pero tú que conocías el corazón, sabes que lo dio todo, Señor. Pedimos que podamos ser una iglesia que lo dé todo, su tiempo, su vida, su fuerza, para seguir construyendo este proyecto que es el reino de Dios, este sueño tuyo de salvar y rescatar a la humanidad con tu generosa gracia. Gracias por utilizarnos como instrumentos de tu bondad, Señor. Pedimos que rompas esos tapones que podemos tener en este tubo de la vida, bien sea la codicia o la carencia, Señor, que los rompas y que nosotros podamos ser caracterizados por la generosidad, dar sin esperar nada a cambio. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les invito a ponerse de pie, por favor. Vamos a despedir nuestra reunión en el día de hoy también en oración. Animarles para que compartamos un tiempito, empanadas y demás, compartamos un tiempo juntos, y agradecerle mucho al Señor también porque hoy celebramos bautizos, que es la gran comisión, ¿no? Esa es la gran comisión que el Señor nos dio. Entonces, que podamos celebrarnos como iglesia, seguir adelante. Oramos para despedir la reunión. Señor, te agradezco por este tiempo, te agradezco por este momento. Gracias por este domingo donde podemos congregarnos, Señor, por los medios tecnológicos que permiten que otros incluso desde casa nos estén viendo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, nos guardes, nos protejas en esta semana, Señor. Como oraba Juan antes del sermón, que tu palabra encuentre terreno fértil en nuestros corazones y dé fruto según tu voluntad, Señor. Que cuando esta semana nos veamos enfrentados a dilemas que tienen que ver con la generosidad fluya a través de nosotros, Señor. Gracias porque hoy es un día especial, Señor, donde como iglesia celebramos bautizos. Qué alegría tan grande, de verdad, poder seguir adelante con esta gran comisión que tú nos diste, Señor. Nos alegramos por nuestros hermanos que hoy se bautizan, Señor, y pido que sigamos adelante con esta misión que como iglesia nos dice, Señor. Llévanos con bien, bendice nuestra semana de forma especial, la ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz semana, hermanos, que el Señor los bendiga.